A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Esta es La Hueca Política. Todas las semanas siempre abordando temas importantes, trascendentales para nuestro país, para nuestra ciudad, con gente que está en el actuar político, con gente que sabe de los temas, con gente que tiene incidencia en los distintos temas importantes a nivel nacional. Y hoy nos está acompañando un gran dirigente, un gran joven político, que poco a poco ha ido creciendo en su trayectoria, en esta vida pública. Desde hace algunos años que lo conozco, nos conocemos ya hace aproximadamente unos 5 años aproximadamente. Roberto, gracias por acompañarnos en La Hueca Política. Roberto es actualmente asambleísta por el movimiento Creo en Guayas. Y definitivamente está representando a los ecuatorianos de una manera muy altiva, muy responsable, como corresponde en la Asamblea Nacional, de un joven que está creciendo poco a poco en la política. Roberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntame un poco cómo te ha ido, cómo ha sido tu trayectoria en estos años de vida política. Tú comenzaste en la dirigencia de una organización política, llegaste a un cargo de representación al Parlamento andino y después creciste asambleísta provincial por Guayas. ¿Cómo has sentido estos años de vida política? Bueno, un gusto estar aquí junto a ti, Eduardo, y junto a todos los amigos que en este momento nos ven. Yo creo que lo importante es que uno puede servir desde donde se lo propone, ¿no? Y cuando uno ve que en el Ecuador hay problemas que tienen que ser resueltos de una manera distinta y no se ve que hay personas que están dispuestos a resolverlos de esa otra manera, pues una de las acciones responsables que hemos tomado, y creo que las tomamos en tiempos similares, pues es participar en la vida política. Y en ese sentido, pues hubo la oportunidad de crear una organización política, de formar una organización política, que es el Movimiento Creo. Y en el Movimiento Creo, pues fue una lucha de partir desde cero a crear un espacio donde nos sintamos que podemos ser representados y representar a la mayor cantidad de gente posible en una nueva política, ¿no? Y en esa época pues tuve la oportunidad de ser director de estructura territorial del movimiento. Estamos hablando seguramente del año 2010, 2011, y a partir de eso la directiva provincial de la organización de la provincia del Guayas. ¿Qué te enseñó esos recorridos por el país, de ser directivo, de estructurar una organización? ¿De qué te sirvió para lo que estás haciendo ahorita? Bueno, es motivante, ¿no? Es muy motivador. Antes de eso, yo ya había tenido 2 experiencias de formación política, una en Georgetown, en Washington, y un máster en acción política en Madrid. Y en consecuencia era llevar un poco a la práctica todas estas cuestiones que uno había visto, que uno había escuchado, que uno había aprendido, que a uno le habían contado. Y es un complemento espectacular, ¿no? Yo creo que la enseñanza es que la gente siempre tiene la esperanza de días mejores, ¿no? La motivación que uno se queda es que siempre las personas esperan que quienes llegamos o quienes podemos llegar o con quien podemos llegar seamos y actuemos de una manera responsable, respetando el derecho de cada uno de salir adelante, impulsando un Estado, una forma de gobernar que genere unas condiciones para salir adelante, ¿no? Y la diferencia entre lo que habla la ciudadanía en general y aquellas cosas que hablan aquellos actores políticos que por momentos se distancian, o inclusive tengo que decir que nos distanciamos por momentos, ¿no? Y ese volver a caminar, ese contacto con la ciudadanía tiene que volvernos a hacer aterrizar de las cosas que son importantes para ellos, ¿no? O sea, la enseñanza puede ser básicamente
el cable a tierra nunca se puede perder. Y bien que topas el cable a tierra, yo he visto a través de redes sociales que tú tienes la muy buena costumbre de cada que regresas desde tu gestión en la asamblea hacia Guayas, también estás dedicado a recorrer la ciudad y tu provincia. Sí, porque uno sí se abstrae de la realidad, ¿no? El mundo político, la asamblea, son cuatro paredes peligrosas con respecto a la cercanía a los ciudadanos, ¿no? Cuando uno empieza en ese mundo a dejarse absorber y distanciarse de la ciudadanía, eso podría distorsionar la realidad que uno conoció, ¿no? Y al distanciarse de ella, pues empieza a tomar decisiones que no van necesariamente en la línea de lo que originalmente habrías hecho. El primer año de la asamblea, más allá de pasar por el Parlamento andino los últimos 4 años, y que ahí viene el tema de la comunidad andina, en un paréntesis pequeño antes de llegar a la asamblea, es gracias a la comunidad andina y a las decisiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina que se eliminan las paquetazas que el gobierno estaba implementando, que encarecían todas las importaciones prácticamente basadas en el volumen de lo que entraba. Y esa cesión de soberanía, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que hace los países de la comunidad andina frente a la Secretaría en estas decisiones y la fortaleza de la institucionalidad de la comunidad andina es ceder soberanía, que no es malo necesariamente, y de hecho puede ser muy positivo, y ceder soberanía no significa renunciar a algo. Ceder soberanía significa que lo que yo antes hacía solo como nación, hoy, por beneficio de los ciudadanos, de todos, lo vamos a hacer juntos en esta institucionalidad que se llama Comunidad Andina, Parlamento Andino, y caso puntual, Secretaría General de la Comunidad Andina, que lo que hizo fue abaratar la vida de los ciudadanos dentro del Ecuador, ante el intento del gobierno de meterle las manos al bolsillo de la gente, encareciendo la vida de todos. Y antes de entrar a efectivamente las luchas que has tenido que enfrentar en estos últimos 11 años de, llamémoslo así, de correísmo, de socialismo del siglo XXI, para terminar este tema de cómo recorres el territorio, ¿eso te ayuda definitivamente a tener las ideas claras de qué proponer y qué decir en la Asamblea Nacional y cómo representar adecuadamente a los ciudadanos? Sí, claro. ¿Cree que es parte fundamental de la gestión de un político el estar constantemente en territorio? Sí, porque, bueno, primero que así se llega. En consecuencia, para mantenerte en la misma línea de representar a quienes les dijiste que ibas a representar y actualizarte en lo que más les interesa, pues sí es verdad que una encuesta pues te sirve de algo, pero no hay nada como conversar directamente con la gente. La encuesta de carne y hueso. La encuesta de carne y hueso, la que puedes abrazar, la que tiene rostro, la que te acuerdas que te dijo que esto era lo más importante, que lo de acá es relevante, pero que lo más importante es este tema de acá. Y eso en la línea de mantenerse igual, ¿no? Porque si cuando estás empezando, cuando estás creando la organización, luego cuando dices que quieres representar, luego cuando puedes representar porque votaron por ti, también gracias a la votación de Guillermo Lasso del Partido del Movimiento Creo, pero también uno hace su parte. Y luego cuando ya los puedes representar, no te puedes alejar de ellos, no te puedes alejar de la gente. Y mi primer año de la asamblea, ya entrando al tema de la asamblea, sí fue un año muy intenso, muy intenso. Entramos al mes a fiscalizar al vicepresidente del correísmo, cuando el correísmo todavía era uno solo, ¿no? Así es. Cuando no había correísmo y morenismo, cuando Yalc, cuando Ochoa, cuando Rivera, cuando todavía no existía este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que ha empezado a funcionar y que hasta cierto punto descabezado a las cabezas correístas. Correcto, y cuando internamente entre ellos no tenían ningún tipo de disputa, por lo menos conocida, o que genere divisiones entre ellos. Y eso llevó a que con la jefatura de bloque durante el primer año de gobierno de este presidente y de nuestro primer año como gestión, pues sí tenga un pequeño distanciamiento de la ciudadanía en términos de cómo a mí me habría gustado tenerlo, ¿no? Que sea mucho menor, que sea mucho más cercano, que es lo que sí hago ahora. Pues los lunes uno está en la primera parte del día, está en Guayaquil, sábados uno está también caminando la ciudad, yéndose a algún barrio, yéndose a conversar con la gente,
seguimos haciendo las cosas que siempre hacemos. Por ahí hacemos un partido de fútbol, por ahí hacemos una reunión, por ahí Sí, hacemos... te he visto peloteando, es el término que usan en Guayaquil. Por ahí hemos estado peloteando, ir a comer a otro lugar, porque a fin de cuentas así llegamos y así nacimos. También eres de Huecas. Sí, de Huecas y de algunas, así que en un momento de esto, algunas de las que sean para comer y no de las políticas, vamos a tener que tenerte por allá y visitarlas. A un buen encebollado. Buen encebollado, un buen caldo de bola. Perfecto. O sea que acá somos muchos de sopas, ¿no? Muchos de caldo. Caldo de bola, el encebollado, caldo de salchicha, las cremas, los ceviches. Son de las comidas más ricas, vienen en platos hondos y se comen con cucharas, ¿no? Y en eso nos mantenemos porque no nos podemos distanciar de eso. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad hacerlo. Y además que no por el hecho de haber llegado a la asamblea, que es un cargo momentáneo, tú dejas de ser ciudadano y dejas de ser quien eres. De hecho, si es lo que uno siempre ha venido haciendo, no tiene por qué dejarlo. Ahora tal vez estás puesto terno, tal vez llevas un pin y tienes una representación, pero sigue siendo Roberto Gómez. Sí, y el pin en máximo 8 años se va, por no decir 7 años más, porque ya pasó uno. Y uno vuelve a ser quien siempre fue y quien no debió dejar de ser nunca. Es decir, la lucha que estamos teniendo ahora es una lucha institucional, que ahora, luego del primer año y al ya poder tener una dinámica distinta, nunca nos olvidamos de los proyectos de ley. Es decir, nosotros llegamos a fiscalizar. Y en la fiscalización, porque había corrupción, pues lo hicimos con contundencia. Claro. Así lo hicimos. Pero tú llegaste... Cuando ambos incursionamos en política, entramos también porque queríamos combatir un modelo ineficiente, un modelo lleno de plagado de corrupción, un modelo antidemocrático, dictatorial, represivo, ¿no es cierto? Que estaba tapiñado en democracia, lo que se decía democrático. Ahora que tú llegaste al espacio político donde luchas contra eso, te sientes en el mejor momento de tu vida, te sientes completo, te sientes bien. Yo creo que por lo menos estoy donde creo que puedo hacer el mejor bien posible en términos de mi posición política de representación en la asamblea, para denunciar lo que sabíamos que estaba mal, para cambiar lo que sabemos que tiene que cambiar. Y también porque hay que ser decente en política, reconocer, no aplaudir, los que quieren aplaudirle a Moreno que lo aplaudan, reconocer lo que es correcto que han hecho, que también hay una que otra cosa que es relevante en lo que han hecho en su gestión. Pero la mayoría de cosas ha sido encubrir corrupción durante la vicepresidencia y durante su estadía en Ginebra. Luego, ahora, donde habla sueltamente de que hay acuerdos tácitos entre el gobierno anterior, del cual él fue parte, con el narcotráfico para que pasen las drogas, y cosas... Esto que cuentas es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Lo dijo apenas hace unos 2 días atrás o 3 días atrás. Manifestó en una entrevista internacional que él había sido parte de esto, pero que lamentablemente no lo vio, ¿no? Sí, claro. ¿Qué criterio te merece esto? No, eso yo creo que es cinismo, ¿no? Disfrazado de bonachonería. ¿Crees que hay como hacerse el ciego frente a cosas que eran tan evidentes? Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible porque esto se denunciaba. Lo denunciaban actores políticos, lo denunciaban activistas políticos, lo denunciaban asambleístas del movimiento, creo, en su momento. Toda la corrupción de Odebrecht, de los radares, de los seguros, de los reaseguros, del narcotráfico. Siempre salía Francisco Huerta a decir que el Ecuador era un narcoestado, y uno lo veía un poco desde afuera y decía... ¿Cómo suceden todas estas cosas? ¿No? Yo digo un dato, ¿no? Salía el expresidente Bucaram, digámoslo así, salía en su estilo y en su tono a decir cosas tan extremas como que habían depravados sexuales dentro del gobierno, ¿no? Y uno decía, ¿será que eso no es ya demasiado decir? Y luego nos enteramos que habían miles de niños abusados sexualmente, de los cuales se los encubría y no se denunciaba para no mediatizar el problema y no hacerle daño, no se sabe si no al gobierno o a los niños, ¿no? En consecuencia, lo que hemos vivido en los últimos 10 años y quienes fueron parte del gobierno los últimos 10 años y hoy están corrigiendo,
pues nunca eso que están tratando de hacer para corregir va a ser suficiente con respecto a todo lo que hicieron mal o todo lo que permitieron hacer o todo lo que se cegaron solamente porque eran parte de un gobierno y preferían ellos ese bien mayor que se suponía que se iba a lograr frente a tomar en cuenta todas las denuncias. Y sigue pasando ahora. Sigue pasando ahora. Lo que antes era el señor Moreno, lo que antes era Correa, hoy es Moreno. Lo que antes era Michelena, hoy es los Alvarado, hoy es Michelena. Y lo que antes era María José Carrión, hoy sigue siendo María José Carrión. Es la misma comisión de fiscalización. Solo cambiaron de un color verde más claro, un verde flex, a un color verdecito más oscuro. Yo creo, sí, cambiaron un poco de tono. La práctica sigue siendo la misma. Los asambleístas estamos para sospechar de aquellas acciones del gobierno. Cuando tú tienes que fiscalizar, tu tarea es sospechar sanamente y con argumentos decir, esto creo que está mal, por esta razón, explíquese más. Pero fíjate ahora ahí ese tema de los seguros y reaseguros. Y resulta que nosotros en el bloque estamos investigando cosas de Seguro Sucre, no por el que esté mal que exista una compañía como Seguro Sucre, que en teoría, siendo del Estado, tiene menor ánimo de lucro y podría competir bajando los precios siempre, e inclusive podría ganar todo. Pero conceptualmente, ¿tú estarías de acuerdo en que exista una empresa de seguros estatal? No, pero si alguien quisiera defenderla y habría pagado durante los últimos 10 años todo lo que tenía que pagar y no habrían todos estos escándalos de corrupción en los reaseguros y las empresas públicas no se quejaran, podría ser que exista una posibilidad de que haya un modelo sano de una empresa estatal que no tendría por qué existir y que exista. Pero sin embargo, si uno quiere hacer de abogado del diablo, uno podría decir la existencia de esa empresa, que debería ser vendida, se justifica porque al bajar los precios las empresas públicas pueden tener los mejores precios posibles para contratar, pero la realidad es que la empresa del Estado no le paga, la empresa con la que asegura el Estado, que es del Estado, no les paga a las empresas públicas que contrataron con ella. Esa es la realidad. O sea, aparte de conceptualmente que no debería existir porque genera una competencia en un sector donde un privado tranquilamente lo puede hacer. Sin los costos existen otros ejemplos dramáticos en el Ecuador, caso farmacéuticas, caso textiles, este caso de las reaseguradoras, de las aseguradoras también, pues podría tranquilamente manejarlo un privado. Pero aparte de que conceptualmente está mal, ¿no es cierto? También están manchadas de aparentemente casos de corrupción. Correcto. Casos de corrupción que venía denunciando Galo Lara hace años, cuando era asambleísta, antes de que lo persigan y termine preso. Hoy está en la libertad por una cuestión anticipada de pena. Pero esa es la realidad de lo que nosotros venimos anunciando. Entonces, ¿qué sucede? Alguien le hace llegar a María José Carrión de la Comisión de Fiscalización, la presidenta, y resulta que es linchamiento mediático contra Seguro Sucre, cuando lo que estamos haciendo es denunciar actos de corrupción en los reaseguros, irregularidades, no pago de la empresa estatal a las otras empresas públicas, y es absurdo. Y ahora el linchamiento mediático. Claro, esto equivale a que el señor María José Carrión, que no sería sorprendente, venga a decir que se está haciendo linchamiento mediático contra el señor Mangas por los audios que existen y que queremos conocer el fondo de estos audios. O sea, es absurdo. O cuando dijeron de Glass, ¿no? Que también era un linchamiento mediático con todo el tema de Odebrecht. Fue exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque moralmente no tienen otra capacidad de hacer algo distinto o porque tienen que encubrir, pero sea como sea, la tarea de la Comisión de Fiscalización es fiscalizar, no salir a hablar de linchamientos mediáticos a empresas fiscalizadas, pues. Y esa es la tónica de lo que ha sido el correísmo los últimos 11 años, y sigue siendo parte de la tónica de lo que es el morenismo ahora. Algunos lo han catalogado como un gobierno de transición. ¿Tú lo catalogarías así? Este es un gobierno en sí mismo donde ha hecho una cosa buena, y yo creo que hay que reconocerla, que es la consulta popular, donde justamente entra este gobierno, el Consejo de Participación Ciudadana, por mandato popular, y tiene la posibilidad de rápidamente cambiar y evaluando y cesando anticipadamente a las autoridades que el correísmo dejó.
Y es lamentable que haya tenido que ser solamente de esa forma, debido a que esas mismas autoridades pudieron haber sido fiscalizadas por la Asamblea Nacional y la Comisión de Fiscalización de la señora María José Carrión, pues simplemente esfumó o se ausentó ella de los procesos para que puedan seguir los que siguieron y esfumó otros, como por ejemplo el del vicepresidente o como por ejemplo el del Consejo de la Judicatura o como por ejemplo otros que debieron haber seguido, como el del superintendente de bancos, ¿no? Realmente esa es la calidad de políticos que tenemos ahora. Uno. Dos, eso solamente abona en que la gente desconfíe de quienes están haciendo política. Y eso es otra de las razones por las cuales no nos podemos alejar de la gente, porque la gente, cuando uno está en el mundo político, ¿no?, y se enfrenta contra algo que te dicen, mira, no tiene sentido que tú vayas a empujar un juicio político contra Glass, porque tienen 74 asambleístas que lo van a proteger. Y uno dice, bueno, entonces no hay nada que hacer acá, pues. Lo que resulta es que simplemente no se puede hacer nada porque estamos en minoría. Y luego cuando tú hablas con la gente y recuerdas lo que has estudiado y recuerdas lo que has visto y recuerdas lo que te piden, tú dices, no por estar en aparente minoría vamos a dejar de hacer lo correcto, ni renunciar a hacer nuestro trabajo, ni por eso tampoco la gente va a renunciar a exigirnos que cumplamos. Así es. Así que yo creo que en ese sentido, lo que yo tenía que responder era, mira, mi trabajo es sospechar, es fiscalizar, y si tengo pruebas suficientes para iniciar un juicio político, lo voy a iniciar las veces que sea necesario. El primero lo negaron y luego presentamos nuevamente un juicio político. Imagínate tú presentar nuevamente el juicio político y no les quedó más que ya pasarlo. Y lo aprobó la Corte Constitucional, y lo aprobó el CAL, y regresó a la Comisión de Fiscalización, y presentamos las pruebas. Y luego lo esfumaron, dejando en la impunidad política a los responsables políticos de la corrupción en el Ecuador. Roberto, el tiempo nos quedó sumamente corto, quedaron temas por conversar, pero abundantes. Y quiero felicitarte primero por la gestión que estás haciendo, por representarnos de manera adecuada a una nueva generación política que sin duda alguna ha querido está buscando llegar a distintos espacios de representación para tratar de hacer de la política un espacio decente, que se deje aquel concepto de que ser político es ser corrupto. En ese sentido, un último mensaje desde esta nueva generación, como político joven que eres, un mensaje a la gente para que deje de tener aquel miedo o aquel recelo de dar ese pasito de lanzarse a la política, pero para hacerlo de manera adecuada. Bueno, que todas aquellas personas que realmente quieran participar en política, yo creo que los espacios están ahí para aquellos que se quieren sentar y quienes quieren luchar por ocuparlos. Y segundo, que el Ecuador tiene una salida, ¿no? Y tiene una salida en el Estado de Derecho, tiene una salida en la generación de empleo, tiene una salida en el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos, y ese es el tipo de política que, bien practicada, pues va a generar todos los espacios que la ciudadanía necesita para encontrar empleo, para salir adelante por su propio esfuerzo y para generar el bienestar que todos queremos tener. Roberto Gómez, muchas gracias por acompañarnos en La Hueca Política. Mis queridos amigos, hemos conversado sobre la realidad de la Asamblea Nacional, un poco de coyuntura en términos del Ecuador, hacia dónde vamos, qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Una gran felicitación a jóvenes políticos como Roberto Gómez, que están dando la lucha, tratando de velar por los principios democráticos de nuestro país. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana y nos vemos en el próximo programa de La Hueca Política. Un gran abrazo a todos ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política